Nos complace mucho poder presentarte el resumen del Ágape en Vivo sesión 499. El fundamento provisto, bendición. Ser hecho hijo de Dios es el trabajo que Dios realiza para habilitarme en funcionar idéntico a Jesús. En este Ágape, el Espíritu Santo nos introduce al fundamento racional que hace posible nuestra vida en la familia divina, el estado en bendición que Abba nos ha dado. Ya somos hijos de Dios por redención y regeneración. Ahora tenemos que ser habilitados para vivirlo en semejanza con Jesús. Abba nos ha dado su palabra en pacto. Nos ha dado a Jesús y a su Espíritu en garantía de que cumplirá su promesa en cada hijo. Pues qué hermoso estar viviendo el cumplimiento de la promesa de hacernos hijos. Y conforme caminamos aquí, entendemos por qué la promesa es hacernos hijos, y no nada más llamarnos hijos. Si se hubiera quedado en llamarnos, aunque eso es una declaración poderosísima, enorme, que Dios nos llame hijos, pero se quedara sin que fuésemos habilitados para vivir el ser hijos, entonces pues las cosas estarían realmente en un estado terrible. Pero lo hermoso de Dios es que Él no solo te llama hijo, sino que al hacerlo empieza el trabajo de hacerte funcionar como hijo, y eso quiere decir cómo Jesús es, porque Jesús es la promesa que se nos ha hecho, que como Él es, así también tú y yo vamos a vivir, vamos a ser como Él es. Y no es algo para la próxima etapa, sino como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando entras a fe con respecto a esta palabra, en este mundo, entonces tu realidad cambia, ¿no? Porque Dios no dijo, bueno, mira, si empiezas a los 5 años, a lo mejor para los 65 ya más o menos algo va sucediendo, ¿no? Sino que no importa, la edad terrenal no es un impedimento para la obra de Dios de ninguna manera. Al nacer de Dios, al recibir a Jesús, como hemos estado hablando en tantas sesiones, y el domingo pasado fue otra vez Dios muy explícito en los actos de Dios para hacerte su hijo. No puedes ser hijo de Dios si sigues siendo hijo de Adán. No se puede. El que es hijo de Adán existe en maldición. Heredó la maldición adámica. Está sujeto a ella. La redención destruye ese origen adámico. Eso es la asombrosa obra de Dios, ¿no? Él no está limitado. Él nos hace de nuevo. Y esta vez no nos hace del polvo de la tierra, como hizo Adán. No nos hace de la costilla de Adán, como hizo a Eva. Esta vez nos engendra de sí mismo. Y el ser que nace de Dios. Es un ser eterno, es un ser espíritu, como Dios lo es. Dios es espíritu. Y eso, si tú has venido a Jesús, ya lo eres. ¿Te das cuenta? Ya lo eres. No tienes que lograrlo. No tienes que nada. Tienes sencillamente que permitirle a Dios ahora habilitarte para que lo vivas. Y si Él está haciendo el trabajo, vez tras vez en la Escritura, Dios dice que lo que Él inicia lo perfecciona y que Él es fiel para hacerlo. En otras palabras, no hay manera
No hay manera que un hijo suyo termine imperfecto. El cumplimiento del pacto divino depende exclusivamente de la participación personal de cada hijo. Para participar, necesitamos un fundamento de verdad que haga posible que Dios haga lo que solamente Él puede hacer contigo. Entonces, ¿de qué depende el cumplimiento? Pues el cumplimiento depende de nuestro caminar. Dios viene hablándonos por el Espíritu Santo, tomando de lo escrito en la Biblia para hacernos entender cómo está provisto el cumplimiento de la promesa de hacernos hijos en semejanza a Jesús. Empezamos a escuchar a Dios en Colosenses capítulo 3, declarar lo que ya somos, y en base a lo que ya somos, si pues has resucitado con Cristo, porque ya no eres la vieja persona, porque ya naciste de Dios, y porque no estás en el esquema ni en el lugar donde estuviste solo y en todo ese estado, sino que ahora dice, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces viene la vivencia. ¿Cómo vivo eso? Cuando Cristo, mi vida, se manifiesta, entonces también yo soy manifestado con Él en gloria. Que lo que Dios habla, lo habla con toda la intención de que Él nos haga hábiles, capaces de vivirlo perfectamente. Porque en la promesa que Dios hace está el compromiso de cumplirlo en cada una de nuestras vidas. Y por lo tanto, para Dios es totalmente entendible, lógico y natural que la persona que recibe la palabra que Dios le habla, pero ahora nos toca participar en que se cumpla. De otra forma, no va a suceder. Y cuando no sucede, no es porque Dios falle, es porque tú y yo no participamos en el cumplimiento de su promesa. Aquí empieza la participación correcta con Dios. Cada vez que Dios está tratando contigo, sea en una reunión como esta, sea en tu diario andar, como hemos oído en los testimonios, ¿no? Voy al trabajo, algo cambia, ¿qué pasa? Le permito a Dios guiar mis pensamientos, sea donde sea. Se trata de que tú y yo tengamos una plataforma, un fundamento desde el cual funcionar con Dios. Y cuando ocurre eso en mi corazón, en tu corazón, Dios cumple. No hay de otra. ¿Te das cuenta? Pero cuando eso que tiene que ocurrir aquí adentro no sucede, entonces creamos rutas alternas, pero que conducen al fracaso, finalmente. Porque uno puede estar muy convencido de saber algo, pero no lo vive. Muy convencido de que Dios es amor, pero tú no resultas amando. Por ejemplo, lo que Dios quiere hacernos entender el día de hoy es algo de suma importancia, porque Dios está listo. Está en lo dicho. Él ha hecho un pacto contigo, que es un contrato divino, para que tú resultes su hijo o su hija y como tal su heredero y funciones idéntico a Jesús aquí en la tierra. El fundamento divino es bendición, el compromiso eterno e inalterable de que Dios va a estar haciéndote el bien que Él es capaz de hacerte. Bendición
es el estado de existencia que opera en la capacidad de Dios para proveer bien en todo de manera absoluta. La maldición se origina como consecuencia de la decisión que Adán y Eva tomaron de rechazar su estado de creación. En su estado de creación, ellos fueron creados en bendición y Dios les dio un pacto de bendición. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios terminó todo lo que había hecho, lo examinó y lo calificó y dijo que todo era bueno en gran manera. O sea, todo le quedó perfecto a sus ojos. ¿Y luego qué hizo? Y los bendijo Dios. Y esa palabra establece un compromiso. Dios diciéndoles, yo voy a estar dedicado a hacerles todo el bien que soy capaz de hacerles. Ese fue su estado de creación. Y Adán y Eva empiezan a funcionar en bendición. Para eso fueron creados, como imagen de Dios. Consecuentemente, en un horario definido por Dios todas las tardes, terrenales, Dios se hacía manifiesto a ellos y caminaba con ellos y trabajaba con ellos y les enseñaba y ellos podían convivir con Dios. Adán y Eva no tuvieron que labrar la tierra, Dios lo hizo. Sembrar el huerto, Dios lo hizo. Arrear animales para poder conocerlos, Dios se los desfiló, bendición. Dios haciendo el bien que Él es capaz de hacer. Cuando ellos deciden abandonar eso para conocer lo que no conocían el mal, entonces Dios les da las consecuencias y en resumen, las consecuencias de maldición son: tú tienes que hacerlo por tu cuenta y en tu esfuerzo y en tus fuerzas y en tu capacidad de logro, con la amenaza de perder todo el tiempo. Te hablo un poquito de cómo es la existencia de la humanidad hoy. Todo está en riesgo todo el tiempo. Esa es la existencia en maldición. Tú hazle, en lugar de tú disfruta el bien que yo te hago. Y aquí hay dos mentalidades, entonces, la mentalidad o el raciocinio construido en base a esa plataforma de maldición, que es lo único que conoce el ser humano, de lo cual hemos sido hechos libres. La redención es el trabajo de Dios para hacerte absolutamente libre de la maldición. Para existir en bendición absoluta, necesitamos la mente de Cristo, la plataforma de pensamiento en que damos por hecho que todo está previsto y provisto por un Padre fiel y amor. Todos sin excepción hemos venido de un estado existencial de maldición, el tener que hacer para lograr, para tener, para asegurar. Para vivir en bendición, tenemos que ser santificados de la mente humana y ser habilitados en una mente libre de maldición. ¿Cómo participo para que Dios haga lo que Él tiene que hacer? Y allí, al decir esa pequeña frase, hemos puesto las cosas en su lugar. ¿Sí? Todos venimos de una idiosincrasia, de un mentalismo donde tenemos que hacer, tenemos que lograr, tenemos que... todo cae sobre ti. Y así fuiste criado. Así fuiste enseñado. Toda la educación humana se trata de eso. Aprende para que hagas.
Y toda la religión humana, en cualquiera de sus versiones, opera sobre ese fundamento. Tú haces y a quien llamas Dios te da tu merecido. Si mereces bendición, te la da, y si no, pues te da castigo. Dale la vuelta al mundo si quieres y vas a llegar a esa sencilla conclusión. Porque todo está visto desde la perspectiva humana, y humano es sinónimo de una existencia en maldición. La maldición tiene que entenderse en nuestra mente renovada como la existencia desprovista de bendición. En otras palabras, donde Dios no está haciéndote todo el bien que Él es capaz de hacerte, y por lo tanto tú tienes que hacer por ti mismo. Y para el ser humano ese estado de existencia es normal, es aceptable, es correcto, no hay de otra. Y en el entendimiento humano, entonces, añades al Dios en el que creas para pedirle que te ayude, que se apiade de ti, que te eche su bendición. Si tú todavía operas en ese ámbito, hoy Dios quiere mostrarte la verdad. Si esa existencia, por devota que sea, por sincera que sea, es una existencia en maldición. Y bueno, si ahí has estado y así te has entendido, pues qué bueno que hoy te salgas de allí. Pablo, en su existencia humana, sabía mucho más Biblia que yo y todos nosotros puestos juntos, pero eso no lo condujo a verdad. Al contrario, cuando verdad se manifestó, Jesús, la verdad, lo odió, lo aborreció, y convencido de su creencia en maldición, determinó exterminar toda mención de Jesús. Dios amor se encarga de arreglar ese error en el corazón de Saulo de Tarso. ¿Cómo? Manifestándose a él y destruyendo en un instante toda esa ideología en la que estaba Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, y abriéndole el panorama de has estado engañado. Entonces, cuando él viene a verdad, empieza a caminar allí y vemos el trabajo de Dios tomando a ese personaje que hizo cosas terribles en su creencia de Dios para ahora convertirse en un hijo en quien Dios se hace manifiesto y las obras de Dios se cumplen. Pues todo depende de cómo entendemos las cosas, todo depende de cómo las vivimos, y por eso esta plataforma tiene que establecerse, este fundamento sobre el cual vamos a permitir que Dios haga para que tú seas. Maldición, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer, yo tengo que agradar, yo tengo que cumplir, yo tengo que servir, yo tengo que amar, yo tengo que... Bienvenido al fracaso. Bendición. Dios hace para que yo sea. Y por eso es que el fundamento en Efesios capítulo 1 dice que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ese es tu inicio. Nadie puede crecer en la semejanza de Jesús con una mente que funciona en maldición. Y hoy somos invitados a vivir la transición de la mente en maldición a la mente en bendición. Y hoy somos invitados a vivir la transición de la mente en maldición a la mente en bendición. La mente en bendición opera sobre la verdad que Dios hace para que yo sea.
en nosotros tienen que establecerse verdades fundamentales que transforman cómo funcionamos internamente. Por eso tenemos que ver bendición y maldición, porque la función normal, natural de un ser humano es maldición. Hazle. Al que madruga, esta es verdad humana. Dios lo ayuda. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, etcétera, 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 etcétera. Y está esa gran mentira que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso, aunque suena bíblico, no está en la Biblia. Pero obedece al sistema de maldición. Es un sistema de existencia. Mientras tu entendimiento funcione desde esa plataforma racional, tu forma de pensar, no vas a crecer en la semejanza de Jesús. No hay cómo. Así haya dones del Espíritu que se manifiesten. Eso es secundario, eso no tiene nada que ver. Jesús lo puso en el lugar correcto. Dijo, mira, tú puedes ver una persona que hace milagros, que hace prodigios, pero si no tiene el fruto de Dios, no viene de mí. Mateo capítulo 7. Tú ves si le crees a Jesús o no. ¿Estamos desvirtuando los milagros? De ninguna manera. No, todo lo que Dios dé es maravilloso, pero nada sustituye, nada puede tomar el lugar de la promesa de hacernos hijos. Entonces, Dios ya te trajo a Jesús, fue obra de Dios. El Espíritu Santo ya te trajo arrepentimiento, fue obra de Dios. Tú decidiste abrirle el corazón a Jesús y Dios obró redimiéndote de maldición, destruyendo a tu hombre viejo con Jesús y haciéndote nacer de él. Te engendró un nuevo espíritu. Punto. Magnífico. Ahora viene tu desarrollo como hijo de Dios. Pero ese desarrollo no puede ocurrir en maldición, tiene que ser en bendición. El que oye a Dios recibe fe. La fe viene por oír a Dios hablar su palabra. Y el que recibe fe entra en la participación que va a producir el cumplimiento de Dios. Entonces, lo que no has oído o no has oído para recibir fe, vuelve a oírlo, con la intención de que Dios lo cumpla en ti. Padre, alumbra los ojos de mi entendimiento, porque si tú no alumbras mi entendimiento, no hay cómo yo entienda. Maldición es que me quiebro la cabeza, pero no logro entender. Maldición. Bendición es, Padre, tú, habilítame. ¿Te das cuenta? Las fórmulas son muy sencillas de entender. ¿Quién está haciendo? ¿Quién está produciendo? Si es Dios haciéndolo, bendición. Y tú eres el producto. Si eres tú haciéndolo, maldición. Y la evidencia ahí va a estar. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!